para fortalecer las reservas del Banco Central. ¿Quedará algo ya para vender? Vamos a preguntarle cuál es la perspectiva entonces en esta misma semana en la cual se conocieron los datos de pobreza, los datos de inflación y nada está tan bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Todo bien aquí. Bueno, perspectivas, ¿no? Ya estamos terminamos el primer trimestre, mucho de lo que se había prometido lamentablemente no se cumplió, entre ellos una inflación de 3 dígitos, creo que hoy lo compartíamos como, y lo decían el analista Carlos Germano, como uno de los principales yerros que tuvo Massa, haber prometido algo que quedó totalmente casi en utópico. ¿Qué opina usted? No, bueno, se fue de Boca, eso no, Pero con algo no tan se puede afirmar, sensible, no se, no, hola, sí. no se podía afirmar en ese momento ese 3%, eh, más cuando desde noviembre se confirmó se confirmaron los datos de la sequía. Así que, bueno, lamentablemente la pérdida de ingresos fiscales ha sido estrepitosa por la caída de derechos de importación, derechos de exportación, tasa de estadística, impuesto a la transferencia de combustible, menos camiones que viajan al puerto porque no hay soja y maíz que llevar. Y bueno, y además hubo que darle los dólares soja que inevitablemente había que movilizar para poder juntar reservas para cumplir con el compromiso con el fondo. Yo creo que acá el único programa vigente es el compromiso con el fondo y este ha sido esta semana ratificado. Por supuesto que a nadie le gusta tener compromisos que cumplir con el fondo, pero me parece que yo no soy tan pesimista. Primero, yo no soy tan pesimista respecto de los resultados de la sequía. Ya después, ya la sequía terminó, digamos. Con lo cual hay soja y maíz de segunda que mis informantes de la provincia de Buenos Aires y La Pampa dicen que están rebrotando y están verdes y que, bueno, podrían dar buen resultado, obviamente que no ahora, sino en mayo, junio o más adelante. Después está el problema, después está la cuestión de la precompra de gas anticipada de masa, pagando a precio del millón de BTU, el precio de verano, lo que van a necesitar en el invierno, lo cual significa un ahorro presupuestario. Después tenemos el comienzo de las exportaciones por ducto a Chile, que fueron interrumpidas en el 2007 y eso implica mayores ingresos de divisas por exportaciones de gas. Y bueno, Massa consiguió financiamiento para los ductos uno y 2 de Vaca Muerta y eso implica que con suerte en junio, julio, el ducto uno va a estar listo y quizás un poco después el ducto 2. Bueno, y además está la perspectiva de exportar petróleo crudo, la acción de YPF en Nueva York, el ADR de YPF en Nueva York, cuando asumió Massa estaba en 3,85 y ahora está en 10,95. Eso quiere decir que algo estuvo haciendo, que por supuesto, bueno, contra una sequía así y y en medio de una coalición política descoalicionada, es pelear con un escarbadiente contra el león. Entonces es obvio que no pueda cumplir con su... Pero yo creo que a mí me da la sensación de que mañana conoceremos el dólar agro, porque no es un dólar soja, ¿eh? Yo estuve en Buenos Aires hasta el jueves y por lo que sé, de lo que pude averiguar, es un dólar que tiene el dólar soja para los 5 millones de toneladas de soja, que podría rendir 3 mil millones de dólares, y un dólar para economías regionales que se espera que entre mayo y junio también rindan 3 mil millones de dólares, economías regionales, carnes, etcétera, etcétera. Bueno, eso implica una devaluación selectiva. Evidentemente el fondo le pidió el ajuste del tipo de cambio, el fondo le pidió el ajuste de las ¿Cuál es el tarifas costo que públicas. tiene para el Estado eso, Ingaramo? ¿Cuál es, Perdón, cuál es la contraparte de esta oferta de este dólar agro a 300 pesos? ¿Cuál es la contraparte para el Estado? y que el Banco Central tiene que comprarlo emitiendo pesos. ¿Cómo, cómo? El Tiene que Banco comprar esos Central dólares debe emitiendo comprar pesos. esos dólares que Por son eso. el circuito de prefinanciaciones que se cortó con la sequía. Usted sabe que la economía argentina es una Ferrari.
que usted tiene guardada en el garaje, si tiene prefinanciaciones de exportaciones agropecuarias, que es el 70% de las exportaciones totales, puede salir a pasear con la Ferrari, con la nafta cargada, y puede salir a dar la vuelta a la cuadra, etcétera, etcétera. Si no tiene las prefinanciaciones, que se cortaron prácticamente en diciembre, la Ferrari no funciona. La tiene que mirar en el garaje y decir, qué linda Ferrari que tengo, pero salir a pasear no puede. Bueno, lo que se procura con el dólar agro es eso, es que vuelva el circuito de prefinanciaciones a funcionar, primero con la soja que está guardada, segundo con las carnes y las economías regionales, y después empezará el circuito de la exportación de gas a Chile y el circuito de las exportaciones de barriles de petróleo, no en barriles, sino como petróleo, digamos, si es que se puede, que YPF está haciendo, ¿no? Que es lo que yo le decía recién. Por algo la acción de YPF, que estaba en 3,85, va a 10,98. Eso no pasa casualmente. Y bueno, lo que se hizo en el exterior fue tratar de discutir con el Tesoro norteamericano, primero con Biden y con el Tesoro norteamericano, la ayuda. Y tengo entendido por la voz autorizada del cohete a la luna de Berbisky, que el presidente Biden le dio instrucciones a la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro, que ayude a la Argentina con la misma eficacia que ayudó a los bancos quebrados en Estados Unidos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Esa frase la repiten varios analistas. Aparentemente Biden la dijo ahí en el grupo con los dos equipos técnicos. Ahora, también estuvo presente, según todos los analistas, la cuestión de la competencia Estados Unidos-China, y ahí los funcionarios argentinos le plantearon, digamos, hablando en el argentino básico, sí, pero los chinos nos dan plata, ¿y ustedes? Bueno, eso es justamente lo que pasó. El viernes tuvimos el desembolso del fondo. El viernes llegó el desembolso del fondo de 5.300 millones de dólares. O sea, no sé qué pasa con China. China quiere hacer una central nuclear que cuesta 7.000 palos verdes. Yo no la haría ni loco en la Argentina. Pero bueno, si ellos quieren hacerla, que la hagan. Después hay un crédito chino para ferrocarriles de 4.485 millones de dólares, los cuales 3.000 son para trenes de larga distancia, sobre todo el de Mendoza y el famoso tren de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Esos son de larga distancia. Y después hay muchos para el conurbano bonaerense, que siempre liga de más, más de lo que se merece. Después está el famoso problema del puerto de Ushuaia, ¿no? Y ahí, si le dan lugar a los chinos a que inviertan en el puerto de Ushuaia, y está la discusión sobre la base de satélites de Neuquén, que nadie sabe a qué se dedican, pero que ahí no entra un argentino ni por casualidad, salvo que se disfrace de chino. Sí, entonces, bueno, la diplomacia es así, o sea, para Blinken, el secretario de Estado norteamericano, el enemigo concreto es China. Y hay que dejar que se desgaste Rusia en la guerra con Ucrania. ¿Nosotros qué podemos hacer en ese contexto? Nada, simplemente tratar de sacarle el jugo a esa pelea y tratar de traer agua para nuestro molino. Y de hecho eso el ministro de Economía Massa algo ha hecho, porque consiguió financiamiento para los 2 ductos de gas, y bueno, y además aparentemente hubo alguna promesa también de créditos de organismos bilaterales. Sí, se habla de 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que, bueno, eso hay que verlo. ¿Para qué? Ya el Banco Mundial no da préstamos para mantener reservas. El Banco Mundial da préstamos para inversión, y las inversiones tienen que ser correctamente evaluadas, y eso no va a llegar este año si es del Banco Mundial. Si es de la CAF y del BID, puede ser que algo haya, pero siempre para préstamos en curso, para modelos de préstamos en curso, donde lamentablemente hay que poner contraparte local del Tesoro Nacional, y no la tenemos. Porque la caída porque en enero y febrero nos consumimos el déficit, prácticamente la totalidad del déficit primario comprometido con el fondo para el trimestre, por el simple hecho de que no hubo recaudación, cayó estrepitosamente la recaudación, y
el secretario de Hacienda Rigo habrá hecho todos los esfuerzos posibles por reducir los subsidios económicos a las tarifas públicas, reducir la inversión pública, reducir las transferencias a las provincias, reducir un poco el gasto corriente del Tesoro Nacional, pero lamentablemente tuvimos más de 250.000 millones de pesos de déficit los dos primeros meses del año, y eso es un muerto que es muy difícil de levantar. Y encima a Massa se le ocurrió en febrero rescatar títulos en dólares empleando reservas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la situación está muy complicada, no es un momento fácil. Yo supongo que la ambición de Massa es llegar a agosto y decir, bueno, hasta aquí llegamos, yo soy el héroe que trajo este cachivache que es la economía argentina sin dólares del agro, lo trajo hasta las PASO, y bueno, pasaré a la historia por haber traído a la economía argentina hasta las PASO en medio de una sequía espantosa, una de las más grandes que se recuerda en la historia, y bueno, y en medio y además no nos olvidemos, desde abril del 19 están congeladas tarifas públicas, y recién los ajustes de tarifas públicas empezaron en el AMBA, con el agua y con los transportes en diciembre del 22, o sea, hace 15 días. Y recién los ajustes de gas y luz para todo el país empezaron en enero. Y encima, de manera timorata, no en vano, el fondo nos dice, no solo que no ajustan las tarifas públicas, no solo que atrasan el tipo de cambio para bajar la tasa de inflación, sino que además me mandan una moratoria previsional para 800.000 jubilados. Entonces, bueno, en medio de todas esas presiones, es muy difícil hacer política económica. Es, como le decía recién yo, o sea, es con un escarbadiente pelearle al león, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Gracias, muy amable a ustedes. Jorge Ingaramo, economista, bueno, deja, mañana seguimos debatiendo todo lo que ha dejado. Massa pasará a la historia, dijo, como el que... Me quedé pensando, ¿qué le dijo una entrevista hace